síntesis y las generalidades de lo que es el virus, la hepatitis C, su historia natural, las consecuencias de la infección crónica por el virus de la hepatitis C, cómo se transmite este virus y qué factores de riesgo hay para su transmisión, qué impacto tiene esta enfermedad en la salud pública como un problema de salud pública mundial y qué intervenciones son las que se recomiendan para su eliminación como problema de salud pública. Empezaremos diciendo que las hepatitis C son enfermedades comunes en todo el mundo. No importa el lugar, no importa el sexo de las personas, no importa su condición étnica ni su condición social. Pero hay partes del mundo que están más afectadas que otras. Aquí podemos ver que las que están más oscuras son donde hay mayor prevalencia de hepatitis, prevalencia hablando de porcentaje de población afectada. Son los países del norte de África y del Medio Oriente. Le siguen los países de Asia y Europa del Este y Europa, Oceanía, África y otros países del sur de Asia, el Pacífico, el suroriental de Asia y las Américas. En realidad las Américas es la región del mundo donde está menos concentrada, pero en las Américas tenemos más de 7 millones de personas que viven con hepatitis C crónica. Y en el mundo entero tenemos 71 millones de personas con hepatitis C crónica. Es bastante, mucho más que el VIH, mucho más prevalencia que el VIH. La hepatitis C es una infección del hígado producida por un virus que es un virus que está relacionado con el virus del dengue y con el virus de la fiebre amarilla. Infecta principalmente a los hepatocitos, pero también afecta y se multiplica en los linfocitos y se ha encontrado en otras células del organismo. Con la infección se produce una gran cantidad de virus diariamente, una gran cantidad de virus y más o menos 10 a la 12 virus después de unas 4 o 6 semanas de infección. Y esta carga viral pues puede fluctuar, algunas veces puede estar mayor u otras menor, pero sí se produce una gran cantidad de virus que va a la sangre. Este virus es un virus bastante resistente al ambiente. Puede sobrevivir en superficies secas. Imagínense que una gota de sangre con virus que caiga en una superficie y que permanezca ahí seca, el virus puede permanecer hasta más de 6 semanas. De ahí que es muy resistente al ambiente, sí. De ahí que es muy importante la desinfección de las áreas ambientales. Y se conocen varios genotipos, los principales son 6 y se denominan con los números del 1 al 6. Y hay subtipos también de estos genotipos. Varían en los países la prevalencia de los genotipos y en Guatemala el genotipo más común es el genotipo 1. Luego le siguen el 2, después el 3. Nosotros no tenemos estudios epidemiológicos o poblacionales grandes, pero en un estudio en donde se averiguó qué genotipos se habían aislado en el ICS y en algunos laboratorios privados, entonces se determinó que esta era la prevalencia de genotipos. El doctor Gatica les explicará por qué eso es importante, los genotipos para el tratamiento, ¿verdad? Independientemente del genotipo, aunque algunos producen más frecuentemente cirrosis que otros, la historia natural de la infección por virus de la hepatitis C es esta. Cuando después de la infección, 20% de las personas resuelve la infección espontáneamente. Es decir, que sin tratamiento, a los 6 meses ya no hay virus en el organismo. Pero el 80%, es en promedio, se queda con el virus por más de 6 meses y es lo que se llama hepatitis crónica. De manera que esa infección crónica del hígado
produce una respuesta del organismo que es la que hace que el hígado se vaya dañando conforme pasa el tiempo. Entonces, conforme pasa el tiempo, vamos a pasar de una inflamación crónica del hígado, o sea, una hepatitis crónica, a una cirrosis, que ya es una cicatrización del hígado, cuando empieza a producirse tejido fibrótico en el hígado, reemplazando a las células normales. Y de la fibrosis, entonces pasamos a cirrosis, que ya es el último grado de la fibrosis, la cirrosis. O directamente se puede pasar a cáncer. Los pacientes que tienen cirrosis pueden desarrollar cáncer con una tasa de 2 a 7% anual de cáncer de hígado en los pacientes cirróticos. ¿Cómo sabemos nosotros? La cirrosis pues puede descompensarse y puede provocar fallo hepático. Y lo mismo que el cáncer de hígado, o sea que son enfermedades graves del hígado. La cirrosis puede pasar compensada durante mucho tiempo, o sea, las personas si se cuidan y toman sus medicamentos, si es necesario, si tienen hipertensión portal, tomar sus medicamentos, pues pueden vivir varios años con cirrosis. Pero la calidad de vida con cirrosis disminuye, de manera que es muy importante evitar estas consecuencias de la hepatitis C. A pesar de que producen infección crónica en la mayoría de las personas, la mayoría de hepatitis son asintomáticas, pero no solo es una característica de este virus, sino de los demás virus de las hepatitis. Las hepatitis clínicas que nosotros vemos son únicamente la punta del iceberg. La mayoría pasan asintomáticas y uno no se da cuenta que adquirió la infección. O puede pasar con síntomas que uno puede atribuir a un resfriado, ¿sí?, o a otro malestar. Entonces, cuando hay manifestaciones clínicas, depende de ciertas condiciones, pero se da entre el 20, 30, 50% de los infectados, y en las personas que están inmunosuprimidas, no solo por VIH, sino por otras circunstancias, es más frecuente que no hayan síntomas. Y en los niños pequeños. Como ustedes saben, las hepatitis, todas las hepatitis tienen las mismas manifestaciones clínicas, ¿sí? Es decir, el paciente se presenta con fiebre, malestar, cansancio, anorexia, puede tener vómitos, puede tener diarrea, ¿sí?, puede ictericia, orina oscura, heces pálidas, o si no una hepatitis anictérica, pero solo con la clínica no podemos nosotros distinguir la causa de esa hepatitis. Para saber qué tipo de hepatitis hay, se necesitan análisis de laboratorio. Entonces, la clínica pues no es específica para cada virus y no nos dice de qué se trata. Ahora, ¿cómo se adquiere el virus de la hepatitis C? El virus de la hepatitis C puede entrar al organismo por diversas formas. Entonces tenemos que el virus entra al torrente sanguíneo, ¿sí?, y allí llega al hígado, que es donde se multiplica. Es una enfermedad transmitida por la sangre. Se necesita exposición a sangre infectada para que uno adquiera la infección. Entonces, la atención sanitaria insegura, es decir, la atención sanitaria que se proporciona sin las medidas de precaución de infecciones, son la principal causa de hepatitis C en países como el nuestro. Las transfusiones sanguíneas fueron la causa más importante antes de que se tamizara a todos los donadores. Ahora que se tamiza al 100% de los donadores, ha disminuido bastante el riesgo de infectarse por una transfusión, pero no disminuye a cero, porque puede haber personas en periodo de ventana, o sea que todavía no han desarrollado anticuerpos y entonces no se detectan infectadas y se dona esa sangre, ¿verdad? Se administra esa sangre. En los países desarrollados ya se hace pruebas de ácidos nucleicos para identificar el virus en los donadores. Entonces podemos identificar el virus a las 2 semanas de la infección, o una semana ya hay virus. Se puede, pero
con anticuerpos se detecta a los 2-3 meses de haberse infectado. Sí. Entonces, en Guatemala se empezó a tamizar al 100% de los donadores en el 2003. Pero tenemos el gran problema que los donadores no son voluntarios el 100%, sino que son donadores de reposición. Son donadores que pueden mentir en los factores de riesgo, con tal de donar sangre para que operen a la persona por la que van a donar sangre. Entonces eso es un riesgo. Y otra cosa muy importante es que cuando nosotros leemos sobre hepatitis C, todo el mundo dice, los que se transfundieron antes de 1992, eso es válido para Estados Unidos, Canadá, países de Europa, que en ese año empezaron a tamizar a todos los donadores, pero nosotros somos 10 años después, 2003, más de 10 años, ¿verdad? Entonces no podemos tomar, si alguien se transfundió antes de 2003 o en el 2003. Otras formas durante la atención sanitaria son las inyecciones no seguras. Ya tuvimos una plática acá, vinieron algunos de ustedes a la plática de enero, en donde tuvimos a los doctores McKnight explicando cómo en un pueblo de Oklahoma se infectaron 99 personas por inyecciones no seguras. Entonces, utilizar la misma jeringa, ¿sí?, aunque se le cambie la aguja, es una inyección no segura porque pueden quedar rastros de sangre en la jeringa. Utilizar la misma jeringa para hacer el flush flush se llama, ¿verdad?, en las infusiones intravenosas, porque como uno dice es la solución, pero no, ahí también hay riesgo. La sangre no se ve lo microscópico o lo ultramicroscópico que son los virus. Otras formas de transmisión en la atención sanitaria es, por ejemplo, durante hemodiálisis, y no tanto por el equipo de hemodiálisis en sí, sino porque no se desteriliza adecuadamente, porque el personal de salud no se lava las manos y contamina ciertas cosas, porque no se tienen las precauciones necesarias. Entonces las personas que reciben hemodiálisis crónicamente tienen bastante riesgo de adquirir la infección. Otras formas durante la atención sanitaria que no hasta acá son los endoscopios, o sea, las endoscopías cuando no se esteriliza debidamente el equipo de endoscopía, independientemente de qué tipo de endoscopio sea. Se deben seguir las instrucciones del fabricante para limpiar y desinfectar estos aparatos. En fin, todo aquel instrumental que utilicemos con los pacientes debe ser adecuadamente procesado, ¿verdad? O sea, desinfectado. Esto es la atención sanitaria. Espero que no se me haya quedado más allá. Otras, durante la atención sanitaria, aquí es de paciente a paciente, ¿verdad? De un paciente que esté infectado se transmite a otro indirectamente, pero también puede ser del paciente al trabajador de salud, es decir, un trabajador de salud que se pincha o que se corta con un instrumento que contiene sangre. El riesgo no es tan alto como con hepatitis B, pero es mayor que con VIH. Y las personas o los trabajadores de salud se asustan más cuando se pinchan, se asustan más por el VIH, que tiene menos riesgos de transmisión por pinchazos y que hay tratamiento profiláctico, que con la hepatitis C. No hay vacuna para la hepatitis C y no hay tratamiento profiláctico. Entonces, es un riesgo que debemos considerar. El uso de drogas intravenosas ilegales es la principal causa en muchos países desarrollados. Y esto es porque los usuarios de drogas intravenosas comparten jeringas. Pero también el uso de drogas no intravenosas, el uso de drogas inhaladas, porque se comparten los utensilios para inhalar drogas y se ha visto que en los drogadictos hay irritación de la mucosa nasal y hay sangrado y se ha aislado virus de la mucosa nasal. Entonces también las drogas no intravenosas son una forma de transmisión. La otra forma de transmisión es el sexo riesgoso.
La transmisión sexual siempre hay que explicarla bien porque afecta mucho la vida de los pacientes, su vida familiar, y también preocupa a la población y preocupa a los médicos. La transmisión sexual del virus de la hepatitis C es rara, o sea, sí se da, pero es rara. Se da sobre todo en hombres que tienen sexo con hombre y sobre todo si estos son VIH positivos. Son un grupo de riesgo bastante fuerte, esta población. En parejas heterosexuales monógamas no hay mayor transmisión sexual y esto se ha evaluado durante años, que se ha seguido a las parejas. ¿Por qué? Porque no hay mucho virus en las secreciones genitales, entonces, y la transmisión pues no es efectiva. Pero todo paciente que es diagnosticado, lo primero que pregunta es eso, y el primer miedo que tienen es ese. Entonces hay que explicarlo bien, y si quieren, pues que le hagan la prueba a la pareja y se van a dar cuenta que no, la mayoría, la pareja no tiene hepatitis C. Hablando de sexo, las infecciones de transmisión sexual son un riesgo para la transmisión de hepatitis C, de virus de hepatitis C. Entonces, haber tenido una infección de transmisión sexual, sobre todo las infecciones de transmisión sexual que son las ulceradas, ¿verdad? Que van a exponer el organismo a que entre sangre ahí, por las lesiones. Esas son un factor de riesgo. De ahí que los trabajadores de salud trabajadores sexuales son otro grupo de población a riesgo. Los hombres que tienen sexo con hombre, VIH positivos, y los trabajadores sexuales. Los tatuajes, las perforaciones, también por ese medio se puede adquirir el virus. Recordemos que cuando se hacen tatuajes, se utilizan agujas, ¿sí?, con las cuales se inyecta la tinta en la piel y que hay sangrado muchas veces en ciertas áreas del tatuaje y que esa aguja que se contaminó con sangre se vuelve a llenar de tinta y se contamina la tinta y el virus sobrevive hasta 6 semanas en líquidos. Entonces, lo que hay que procurar es recibir tatuajes en lugares que tengan todas las precauciones, equipo estéril o equipo desechable, y que la tinta utilizada en una persona no se vuelva a poner en el recipiente grande, que se utilicen pequeños recipientes y que se descarte la tinta sobrante. Y esto es válido para ¿cómo se llama? Los tatuajes de cejas y de labios en las mujeres. Es válido también para eso, porque son tatuajes, ¿verdad? Todo ese cuidado que hay que tener. La transmisión vertical también es otra forma de transmisión de la hepatitis C. Sí, más o menos alrededor de 5% de prevalencia en niños nacidos de madres infectadas. La prevalencia aumenta hasta el 20% el riesgo, o 25% si la madre es VIH positivo. Aumenta la transmisión. Entonces, haber nacido de una madre que tenía hepatitis C durante el embarazo es un factor de riesgo. Y otros factores de riesgo menos frecuentes y menos importantes, pero se pueden dar, es el compartir utensilios que son para grooming, para acicalarse, ¿verdad? Es decir, rasuradoras, corta uñas, navajas, cepillos de dientes, son utensilios de uso personal, no hay que compartirlos con nadie, ni entre la familia, ¿verdad? Entonces, estas son las principales formas de transmisión y los principales factores de riesgo de la hepatitis C. No les traje los resultados de un estudio que hicimos con el doctor Gatica en el ICS, en donde encontramos lo que dice la literatura. Eso lo hicimos en el 2004. Y encontramos que el principal factor de riesgo era la atención sanitaria insegura, haber recibido cirugías mayores, ¿verdad? Aquí se me había olvidado que debe estar la atención odontológica también, ¿verdad? Entre este factor de riesgo.
y encontramos que todos los pacientes, el sexo riesgoso era igual en los infectados y en los no infectados. O sea, la población de Guatemala es una población con sexo riesgoso, o sea, que tiene relaciones sexuales de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo y esta transmisión, además de la cronicidad de la infección y sus consecuencias, ha hecho que a través de los años se haya visto mayor mortalidad por hepatitis C, sobre todo porque no se le ha puesto la atención necesaria a las hepatitis crónicas. Aquí podemos ver que del 2000 al 2015 las hepatitis venía en aumento la mortalidad. Y si la comparamos con las infecciones para las cuales ha habido bastante financiamiento y bastante atención, vemos que, por ejemplo, la tuberculosis ha venido disminuyendo la mortalidad, ha venido disminuyendo la mortalidad de VIH y ha venido disminuyendo la mortalidad por malaria, que son 3 enfermedades que tienen bastante atención, no solo por el personal de salud, también las personas y también financiamiento, lo que nos dice que ponerle atención a un problema de salud y hacer lo que se debe hacer tiene efecto beneficioso. En las hepatitis virales, en el mundo, la hepatitis C ocasiona el 30% de muertes por hepatitis virales, pero en las Américas es el virus de la hepatitis C. O sea que aquí en las Américas nos morimos más por hepatitis C que por hepatitis B. En Asia más por hepatitis B, en algunos países de Asia. Esto es para... hay unas estimaciones que nos dicen el número de defunciones calculadas por virus de las hepatitis. Aquí están por número. Aquí pueden ver ustedes las defunciones en el año 2015. La gráfica anterior que yo saqué era Estados Unidos, Canadá y Brasil. 3 países que tienen una población mucho más grande que las nuestras. Pero nosotros estamos en el segundo grupo de las Américas. Estamos entre estos países. Miren ustedes las diferencias de muertes. Bueno, Argentina tiene una gran cantidad de población, ¿verdad? Y nosotros estamos en el tercer lugar, ¿sí?, de número de muertes en el 2015, pero si nosotros vemos el único país donde hay más los únicos donde hay más muertes por hepatitis B son Bolivia y Ecuador. Y aquí en Perú también puede haber más mortalidad por hepatitis B, pero no le sobrepasa mucho la hepatitis B. En Centroamérica, en la misma publicación, saqué yo los datos de la publicación y aquí podemos ver nosotros que la cantidad de muertes por hepatitis virales está acá, la estimada en el 2015. Pero si vemos, Guatemala tiene la mayor cantidad de muertes por hepatitis virales. Entonces, veamos acá qué virus de la hepatitis es el que más muertes ocasiona. Definitivamente es el virus de la hepatitis C en todos los países, ¿sí?, para darnos en el 84% en Centroamérica y, como les había dicho, 80% es en las Américas, el virus de la hepatitis C. Para Guatemala, estas estimaciones nos dicen de mortalidad por hepatitis que de hepatitis aguda se mueren más personas con hepatitis B que con las otras hepatitis, de hepatitis fulminante sobre todo. Y con hepatitis B no son tanto los casos de hepatitis aguda mortal, pero de hepatitis C son mucho menos, se mueren. La hepatitis C crónica es la que ocasiona más mortalidad, incluso más mortalidad que las otras causas de enfermedad crónica del hígado, como el alcohol y como la hepatitis B. Y cáncer del hígado también tenemos la estimación que hay más hepatitis C que por alcohol, por hepatitis B o por otras causas, como las aflatoxinas. Entonces, sí puede ser un problema muy grande de salud pública. Una comparación entre el VIH y la hepatitis C. Hay
hay 10 veces más casos de hepatitis C que de VIH, pero hay 10 veces menos financiamiento para la hepatitis C que para el VIH. Es una realidad. Aquí tenemos nosotros la mortalidad por todas las hepatitis virales, pero tenemos aquí la mortalidad por cirrosis. Esta celeste es la mortalidad por VIH. Esta es de la misma estimación que saqué las otras, y estos son los reportes del Ministerio de Salud de mortalidad por VIH, el naranja. Y la mortalidad por cáncer de hígado es este verde. Esto aquí es la mortalidad por hepatitis aguda, que es mínima, ¿verdad? Solo tomando cualquiera de estas dos afecciones de la hepatitis C, ya sea cirrosis o cáncer de hígado, es mucho mayor que la mortalidad por VIH. Y si lo vemos en donadores de sangre, estos son datos de toda la República de Guatemala, entonces vemos que aunque la prevalencia en donadores en Guatemala es menos del 1%, se presentan más o menos un promedio de 700 casos cada año en donadores de sangre de hepatitis C. Vemos que después sigue hepatitis B y después VIH. Si los donadores son población sin mayor factor de riesgo, ¿cómo va a estar en la población con más riesgo, verdad? La positividad a hepatitis C. Y lo mismo que la mortalidad ocurre con la morbilidad por hepatitis virales. Entonces vamos a ver nosotros acá que las hepatitis C, que es el gris, ocasiona gran cantidad de hepatitis crónica, de cirrosis y cáncer de hígado como morbilidad, no en este caso mortalidad, como morbilidad, y menos hepatitis aguda. Pero, afortunadamente, la hepatitis se puede curar. Ahora se cuentan con medicamentos que curan más del 90% de casos. Ya la literatura dice 95%, el doctor ahí nos va a explicar. Hay tratamiento que cura y que con un tratamiento tan corto como 3 meses, si no hay cirrosis, o 6 meses si hay cirrosis, se puede obtener la curación y se puede evitar esa morbilidad y mortalidad por hepatitis crónica. Entonces, debido a que hay esta gran cantidad de muertes y de morbilidad y que se puede curar, la Organización Mundial de la Salud sacó la primera estrategia mundial contra las hepatitis víricas, que fue refrendada por 194 gobiernos del mundo, entre los cuales está Guatemala. Lo firmaron en 2016, en mayo de 2016, en la Asamblea Mundial de la Salud, y se comprometieron a eliminar las hepatitis virales como un problema de salud pública. Y para el 2030, eliminar quiere decir disminuirla como problema, no erradicar. Erradicar es diferente. Erradicar es que ya no existe la enfermedad. Pero aquí es eliminarla como problema de salud pública, para que, con la visión de que haya un mundo en que se ponga freno a la transmisión, que todas las personas que tengan hepatitis tengan acceso a servicios integrales de atención, ¿sí? Que sean preventivos, que sean tratamientos, y que los tratamientos sean seguros y sean accesibles, asequibles, que se puedan utilizar. Y para esto nos pone unas metas de impacto también. Entonces, las metas de impacto es disminuir los casos nuevos, ¿sí?, a 90% para el 2030 y 30% para el 2020, para dentro de 2 años. Y ¿para qué? Perdón, es que no sé manejar esto muy bien. Ahí estamos, para irme para atrás. Ahí estamos. Entonces, aquí tenemos los casos nuevos, ¿sí?, la reducción de la incidencia anual y la reducción de la mortalidad anual. Al año hay 1.4 millones de muertes, ahora ya hay 1.3, dicen. Entonces,
reducir a 10% de la base, que es 2015, para el 2020, 10%, y 65% al 2030. Las metas de VIH son 90-90, pero nosotros no podemos esperar reducir mortalidad por hepatitis C, porque ya hay casos que tienen enfermedad crónica avanzada, que tienen cirrosis. O sea que ya hay casos que no se puede evitar las consecuencias. Entonces, es 65. ¿Cómo se va a lograr eso? Pues con 5 intervenciones que tienen impacto. Y las 5 intervenciones son, esto es para ambas hepatitis B y C. La vacuna contra la hepatitis B, todos los niños deben recibir la primera dosis de vacuna en las primeras 24 horas de nacidos. En Guatemala la recibe el 38%. Sí. Y si la madre tiene hepatitis B, debe recibirla en las primeras 12 horas de nacido. Y todos los niños pequeños, los de 5 años, menores de 5 años, deben haber recibido sus 3 dosis de vacuna, igual que las 3 dosis de las otras vacunas de la infancia. Con eso se evita la adquisición de hepatitis B, que la mayoría de casos es adquisición perinatal en estos países, y la vacuna es efectiva. Es efectiva. La siguiente es atención sanitaria segura. ¿Sí? Tenemos que dar una atención segura, siguiendo todas las medidas de precaución de infecciones. La OMS focaliza en 2 aspectos de la atención sanitaria, en las transfusiones de sangre y en las inyecciones seguras, pero claro que se refiere a todo lo demás. La tercera es reducción de daños en los usuarios de drogas intravenosas. Como en los países desarrollados, los países de Europa del Este tienen una gran cantidad, también países de Asia, de transmisión por drogadicción. Entonces ahí es el proveer jeringas, esa es la reducción de daños, proveer jeringas para que no compartan jeringas. La siguiente es sexo más seguro. La hepatitis B sí se transmite por sexo, entonces sí se debe tener sexo más seguro para esto, y sexo más seguro entre los hombres que tienen sexo con hombres o en las relaciones anales. Y la quinta son 2 aspectos, diagnóstico y tratamiento. Que se diagnostique al 90% de los infectados, o sea que para el 2030 hayamos diagnosticado al 90% de los 71 millones. Y que haya recibido tratamiento el 80% de los diagnosticados. ¿Por qué solo el 80%? Porque no todos van a ser candidatos a tratamiento, depende de su condición. El doctor ya les va a hablar de esto. Pero también el tratamiento previene la transmisión, o sea que esta es una intervención no solo de tratamiento, sino que es una intervención de prevención. El tratamiento, una persona que se trata ya no está transmitiendo el virus, ¿sí? ya no lo está transmitiendo inadvertidamente, ¿verdad? Inadvertidamente. Entonces, estas son las intervenciones para tener ese impacto que queremos para el 2030. Desafortunadamente, ahorita nos encontramos con que hay 290 millones de personas con hepatitis B y C que no saben que están infectadas, de 325 millones en total que hay con hepatitis B y C. 290 millones de personas que ni siquiera saben que tienen la infección o que ya tienen cirrosis. Y en hepatitis C, por el tratamiento que se ha dado actualmente, sobre todo los países grandes y que tienen gran población, como en Egipto, como en Estados Unidos, Canadá, los países de Europa, entonces ya tenemos que 80% de los infectados no saben que están infectados. Y de hepatitis B, 91% no saben que están infectados. En el mundo solo se han diagnosticado 14 millones de los 71 con hepatitis C. Y recibido tratamiento mucho menos. Veamos la cascada de atención en las Américas respecto a esto.
Para el 2016 los datos anteriores eran 2015. En el Congreso Europeo del Hígado se publicó estos datos. ¿Qué tenemos? Bueno, ya tenemos menos de 7 millones infectados. Diagnosticados está el 35%. Son 2 millones y pico diagnosticados. De esos 2 millones y pico nos falta diagnosticar todos estos. Y tratados, solo estos. Y curados, menos. ¿Sí? Pero, si lo vemos estadísticamente, es un poquito más diagnosticados. Bueno, 35% del 20% que teníamos para todo el mundo. Porque Estados Unidos y Canadá y México hacen ese grueso de... Pero nosotros no sumamos a eso, ¿verdad? Son esos países los que suman a esta estadística. Y Brasil, que ahora tiene un programa nacional de atención a hepatitis increíble. Entonces, pero menos del 5% de los infectados han sido tratados y en Guatemala mucho menos. Pero de los que han sido tratados, 90% están curados. O sea que sí existe solución para el problema. ¿Qué barreras tenemos? Perdón, solo voy a regresar a esto para una cosa. Aunque nosotros veamos acá que esto podría ser la brecha más grande, la brecha más importante es el diagnóstico, porque sin diagnóstico no se llega a tratamiento. Entonces ahorita lo importante es diagnosticar para que se acceda a tratamiento. Y mejor si se diagnostica oportunamente, antes de llegar a cirrosis. Porque si un paciente se trata antes de llegar a cirrosis, su hígado seguramente vuelve a la normalidad. Si es con cirrosis, mejora y disminuye su riesgo y aumenta su ¿cómo se dice? Su esperanza de vida, ¿verdad? Pero la cirrosis está ahí. Entonces, hay datos que reportan que hay regresión de la cirrosis, pero tendríamos que tener más todavía datos para decir que sí hay regresión. ¿Sí, doctor? Cuando esté en la fase fibrótica, ¿se puede curar? Sí, se puede curar en la fase fibrótica. Sí, se puede curar. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales barreras para el diagnóstico? En la reciente publicación de la Alianza Mundial contra la Hepatitis, se hizo una encuesta a todo el mundo. Se hizo encuesta a pacientes, a médicos, a políticos, especialistas, etcétera, y las respuestas de ellos fueron que en las Américas la falta de conocimiento en la población, ¿sí? El 80% cree que eso es muy importante. Y es cierto, la población no sabe del problema. Hay que hacer más campañas de educación a la población. Concientización, sí. Y tampoco los profesionales de salud saben todos de las hepatitis. Han oído y a veces no lo manejan bien, pero también hay que capacitar al personal de salud en hepatitis y capacitar en diagnóstico. Esta es la primera actividad que hacemos este año de esto. El año pasado estuvimos ya capacitando al personal del Ministerio de Salud, del ICS y del Hospital Militar, que son los que trabajan en los programas que van a tener que regir los planes de atención, que van a trabajar en eso. Entonces, ahorita esta es la primera plática introductoria para el gremio médico que tenemos, para poder vencer esta barrera de la falta de conocimiento en los profesionales de la salud. La siguiente es estigma y discriminación. Las personas, como no conocen, como hay falta de conocimiento, estigmatizan a los que están infectados, creyendo que lo adquirieron por malas conductas, ¿verdad? Por conductas no aceptables socialmente, ¿sí? Porque no saben cómo se transmite, porque entonces les tienen miedo hasta de sentarse en la misma silla o de estar cerca de ellos, y las personas que tienen su diagnóstico tienen miedo de hablar o tienen miedo de decirlo, entonces no tienen el apoyo y la atención necesaria, porque tienen miedo de ser estigmatizados. Entonces el estigma y la discriminación es un problema muy grande. En los países donde la transmisión es más por drogas intravenosas, el estigma es ser drogadicto.
Y aquí el estigma es la promiscuidad sexual, cuando sabemos que es muy poco lo que se transmite así, pero ese es un estigma. Y entonces eso hace sufrir a las personas que están infectadas y hace que los que puedan tener la infección no se hagan el diagnóstico y que se lo vayan a hacer más tarde, cuando ya el hígado está muy dañado. Entonces, el otro es el tratamiento, perdón, me pasé aquí. El otro es falta de pruebas fácilmente accesibles. Como aquí la pregunta fue de todos los de las Américas, nosotros tenemos faltas de pruebas fácilmente accesibles. Vamos a ver por qué ahorita que veamos lo que es el diagnóstico de la hepatitis C. Para diagnosticar hepatitis C, primero se hace una prueba de anticuerpos, ya me estoy adelantando yo, una prueba de anticuerpos que solo nos va a decir que el paciente estuvo expuesto, o sea que el virus entró a su organismo, pero no nos dice si ya se curó, si es de esos 20%, y que ya se curó o que si tiene la infección crónica. Entonces es necesario hacer una confirmación de que hay virus en la sangre. Para eso se usan pruebas de detección de RNA viral, que ya son pruebas más caras. Sí, la prueba de anticuerpos pues es una prueba barata, dependiendo del lugar donde se vaya a hacer, ¿verdad? Se la haga uno más barata o más cara, pero es una prueba pues más accesible. Pero la carga viral ya es de cientos de quetzales, ¿verdad? O de 1000 y pico de quetzales. Después de hacer la carga viral, en otros países hay la determinación de antígeno del virus, que esa se hace también en equipos muy especializados, aunque los reactivos son más baratos que los de carga viral en algunos lugares, en otros se vuelve más difícil por todo el equipo que necesita. Bueno, una vez que se confirma que el paciente tiene la infección, o sea que tiene viremia, esto es el diagnóstico, ¿verdad? Este es tamizaje, este es diagnóstico. Entonces hay que evaluar cómo está su hígado. Para evaluar cómo está su hígado, ¿qué es lo primero que hace uno? Pensar. El doctor les va a contar si sí o si no, ¿verdad, doctor? Pero, es que no me quiero meter en la plática del pero. En realidad es caro hacer un diagnóstico de fibrosis y cirrosis. Sí, es caro. O sea, ya son otros miles, ¿verdad? Ya son otros miles. Y además de otras cosas que se tiene que evaluar. Y luego, entonces se da tratamiento. Y dependiendo si el paciente tiene cirrosis o no, es el tratamiento, el doctor les va a hablar. Después, durante el tratamiento, hay que ver si el paciente respondió al tratamiento y si no recurre la infección o si no se reinfecta, ¿verdad? Si tiene factores de riesgo. Por ejemplo, a los pacientes que son hombres que tienen sexo con hombre, hay que hacerle la prueba, mundialmente dicen una vez al año, pero si tienen VIH es cada 6 meses. La prueba para ver si se infectaron. Y bueno, y si tiene cirrosis el paciente, hay que hacerle monitoreo de cáncer de hígado cada 6 meses. Cada 6 meses. Entonces, es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, más vale prevenir, porque es caro todo esto, el doctor les va a explicar, pero es una de las barreras para que lleguemos a atender realmente este problema. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Pues bueno, decíamos que la gente no sabe, que los médicos no saben. Entonces, ahora el Día Mundial de la Hepatitis, que es el 28 de julio, el sábado, es el Día Mundial de la Hepatitis. El lema de la Alianza Mundial contra la Hepatitis es: encontremos a los millones que aún no lo saben. ¿Cómo los vamos a encontrar? Diagnosticándoles y haciéndoles la prueba. Así es, que la gente sepa qué es y sepa que puede tener riesgo. Que yo no es que no tenga riesgo porque no me inyecto drogas, ¿verdad? No, es que puedo tener otros riesgos. Y sobre todo los riesgos de la atención sanitaria. Y el lema de la OMS es: hepatitis, es hora de diagnosticar, tratar y curar. Como esta es traducción de la OMS, pero es la OPS dice: es hora de diagnosticar, tratar y curar. O sea que es hora de esto. Por eso nosotros ahora en Guatemala, el Día Mundial de la Hepatitis, estamos empezando
con, bueno, darle, aumentar la conciencia en el personal médico, ¿sí? Y el viernes, ya el Ministerio de Salud, por lo menos, ya tenemos un equipo nacional de salud en donde participa el Ministerio de Salud, que lo lidera, ¿verdad? Está el ICS, un representante del ICS, del Hospital Militar, que son instituciones del Estado, y que está la Asociación Guatemalteca del Hígado como sociedad civil. Y entonces, para ver cómo podemos enfrentar ese problema y eliminar tantas muertes que hay por cirrosis y cáncer de hígado. Nosotros, como Asociación Guatemalteca del Hígado, el Día Mundial de la Hepatitis, tenemos una pequeña campaña de Hazte la Prueba. Va a participar el sector privado. Entonces vamos a tener algunos lados que lo van a hacer el 27 y el 28 de julio y otros solo el 27. Y son como 8 laboratorios privados, va a salir en la web. Yo tengo afuera un banner de uno de los laboratorios, porque no me podía traer todos los banners, para que ustedes los vean, pero cada uno va a salir en la web los lugares donde se pueden hacer las pruebas gratis, y todo el año vamos a seguir promoviendo que se hagan las pruebas. Entonces, esto es aquí para diagnosticar, tratar y curar, ¿verdad? Y una cosa muy importante, entonces aquí va, en este lado que estaba en blanco, el logo de la institución del sector privado o sociedad civil donde se vayan a hacer las pruebas, para que empecemos ya a luchar contra esta enfermedad. Esto es todo lo que les tengo que decir yo sobre lo que es los aspectos del impacto de la hepatitis y la estrategia mundial. Okay. Buenas noches. Bueno, vamos a entrar al tema del cual estamos invitados a hablar. Ya la autora habló ampliamente sobre lo que es la hepatitis C. Yo voy a tocar un poco de eso, pero el tema principal es la decisión de tratar y cómo tratar a los pacientes. Hasta hace unos años el tratar a un paciente de hepatitis C era un dolor de cabeza tanto para el médico como para el mismo paciente, y había muchos pacientes que le decían a uno: mire doctor, yo estaba sano antes de que usted me diera esa medicina, porque la hepatitis C no daba ningún síntoma, era más que todo alteración de pruebas, y cuando uno daba los medicamentos, el interferón era un dolor de cabeza, era tener gripe todos los días. Entonces imagínense cómo era esa respuesta, y la poca, digamos, la falta de un adecuado tratamiento que teníamos era pues algo muy poco alentador de tener pacientes con hepatitis C. Sin embargo, bueno, ya después de alrededor de 300 pacientes tratados, pues ya uno va, como quien dice, agarrando la situación, cómo abordarlo, y ahora con todo lo nuevo que se ha venido para la hepatitis C, pues esto es muy alentador, y está, digamos, cambió totalmente la perspectiva que tenía el paciente y uno hacia esta enfermedad. Bueno, tengo que dirigirlo. Esto ya lo habló la autora. Lo importante es la información, la prevención, el diagnóstico, y lo que vamos a tratar nosotros es el tratamiento, que, como la autora bien lo dijo, hay poca posibilidad de tratamiento al momento, y de todos los casos, pues la mayoría no han recibido tratamiento digamos, en el mundo. Esta es la cascada que la doctora ya habló, con colorcitos donde ya nos indican, dependiendo de cada país, cómo es el abordaje. Y pues no, para el 2016, pues esto que ya lo abordó la doctora, la posibilidad de diagnóstico y tratamiento pues es muy baja realmente a nivel del mundo, y que se espera que para el 2030 cambie. Esta es la evolución de la hepatitis, la autora ya la tocó. El principal riesgo que nosotros tenemos de desarrollar de hepatitis crónica, y un riesgo que anda brincando de un lado al otro, la cirrosis. Ustedes saben que la principal causa de cáncer de hígado es tener cirrosis, ¿verdad? Pero uno puede tener hepatitis y pasar directamente a la cirrosis, al cáncer, sin necesidad de pasar por la cirrosis, y ese es un riesgo por la estructura de este virus. ¿Cómo abordar un paciente para decidir tratamiento? ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Bueno, como todo médico y como lo que nos enseñaron, lo primero es la evaluación clínica, y eso debe predominar siempre. La autora mencionó algunos síntomas que puede tener el paciente.
medir si tiene el anticuerpo, que es lo primero, si tiene el anticuerpo para el virus C. Posteriormente, si uno está positivo para el virus C, saber si tiene una carga viral, porque la carga viral nos va a determinar qué cantidad de virus tiene. Hasta hace unos años, o quizás hasta el año pasado, eso era muy importante. Ahora más adelante les voy a demostrar por qué sí y por qué no. Antes peleábamos si tenía 6 millones, si tenía 2 millones. Ahora eso se ha ido perdiendo un poco, pero es válido saber qué cantidad de virus tiene en la sangre del paciente. Y el genotipo va a determinar en algunos casos qué medicamentos dar. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos que les voy a demostrar, probablemente esto va a ir quedando en el pasado y es algo que probablemente nosotros podemos aprovechar bien porque es un ahorro de plata. Y luego de que tenemos esto, saber si el hígado en realidad está funcionando o no, cuál es la función hepática, y evaluar la fibrosis, es decir, el daño que tenga el paciente en el hígado. ¿A qué paciente se le recomienda? Cuando le diga a un paciente a ustedes a la clínica, ¿a quién se les recomienda hacer una prueba para hepatitis C? Bueno, la autora abordó mucho esto, el paciente que usa drogas IV, el paciente que tiene HIV, los hemofílicos, que han recibido transfusiones sanguíneas desde hace muchos años, los pacientes en hemodiálisis, el paciente que simplemente tenga elevación de transaminasas. La moda ahora es que le reporten a uno hígado graso casi para todo. Y entonces, si ven un paciente con hígado graso con elevación de transaminasas, puede ser un NASH o sea una esteatohepatitis por grasa, pero también puede ser un virus C, entonces vale la pena medirlo. El paciente que ha recibido un trasplante, recuérdense que aquí en Guatemala desde el 73 se trasplanta riñón, y los trasplantes, digamos, de otros órganos, también es válido chequear. Los trabajadores de la salud, aquí lo puse más grande porque nosotros somos trabajadores de la salud. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se han hecho prueba de hepatitis C? Que levanten la mano. Y ahora viene la pregunta mejor, ¿cuántos de ustedes durante su residencia o durante estudiantes se han pinchado? Levanten la mano. Eso, ¿me entienden? Entonces, o que les haya caído sangre, digamos, de algún paciente, todos. No creo que no haya ningún médico que se precie de ser buen médico, pues digo yo. Porque tal vez si uno no ha estado en la guerra, quizás no, pero todos hemos estado en la guerra de la emergencia, en la guerra del paciente, diario, entonces se dan cuenta, o sea, nosotros mismos tenemos que dar el ejemplo de eso. Entonces hay que aprovechar ahora que la doctora está con este plan para hacerse la prueba de... Que no es ningún problema hacerlo, ¿no? O sea, ni tampoco es nada malo. Los síntomas ya los abordó la autora, quizás el que más le quejan a uno es que es la falta de apetito y la fatiga. Entonces un paciente que tenga fatiga constante, vale la pena pensar de que hay una posibilidad de hepatitis C y no va a ser un trastorno psiquiátrico como uno pensaría únicamente. ¿Y cómo lo chequea uno? Con el anticuerpo. Los anticuerpos hay para el virus C hay varios tipos, del grado 1, 2 y 3. El que más se utiliza acá ahora es el 3 porque se detecta más temprano, desde que alguien se pincha, puede detectarse generalmente al segundo mes, pero ahora que existe algo que se llama el antígeno para hepatitis C o el anticuerpo de fase 4, puede ser como tan rápido como 30 días. Sin embargo, si alguien de nosotros se pinchara, no es la prueba de elección que yo le haría, sino que le diría, bueno, mejor hágase una carga viral, porque el RNA del virus de hepatitis C se detecta tan temprano como a los 10 días. Entonces, y eso es una ventaja, porque si uno se ha pinchado y lamentablemente se transmitió la hepatitis C, el tratamiento en un paciente con hepatitis aguda es 99% exitoso. Entonces, vale la pena, digamos, para nosotros que estamos en riesgo. O sea, eso nos queda para todos y para los trabajadores de salud, que no necesariamente, digamos, sean médicos, ¿verdad? Pero para todo el personal podemos decir. Entonces, hay que pensar en esto, en los periodos de ventana, no es como en el HIV, sino que es un periodo de ventana bien corto cuando uno se ha pinchado o cuando el paciente ha sido transmitido por el virus C. Aquí está como la carga viral, como explicaba la doctora, ya al 5.º día ya empieza a elevar y entre los 10 días y a las 2 semanas ya alcanzó su nivel máximo, que puede ser hasta 1 millón de virus, de copias que uno puede tener en la sangre después que se ha pinchado
el virus C. Ahora, esto es importante porque se da cuenta que esto permanece, que puede tener ciertas variantes dependiendo del estado inmunológico de uno, pero va a estar siempre presente una vez ha tenido uno el virus C. Espontáneamente se puede resolver en los primeros 6 meses, y cuando el paciente no resuelve ya se denomina hepatitis C crónica, cuando pasa más de 6 meses con la carga viral alta. Antes de eso es una hepatitis aguda. Para fines prácticos es importante con el tratamiento, porque yo les decía que si uno no tiene agudo se puede curar mejor, pero ahora con los nuevos medicamentos esto quizá va a ir quedando en el pasado. Entonces este es el algoritmo para uno ver al paciente con hepatitis C, un anticuerpo positivo. Si está positivo, le hace la carga viral. Si esta está no detectable, significa que el paciente no tiene infección activa. Si está detectada, entonces tiene una hepatitis C activa y hay que pasarlo pues al sitio donde corresponde, donde se le va a dar su tratamiento. Si el anticuerpo está negativo, entonces el paciente no tiene hepatitis C. Sin embargo, acá uno puede detenerse y ya no seguir, excepto que el paciente tenga una característica especial, que esté inmunosuprimido, entonces no manifieste hepatitis C, pero eso ya es otro nivel de atención que uno debería pensar. Para fines prácticos, eso es lo que uno debe seguir. Los genotipos, hay en realidad 7, la autora dijo 6, pero 7 porque solo un paciente se ha detectado y, bueno, un caso no es para fines, digamos, mundiales, no es importante. Los principales es el genotipo 1, que se divide en 2 subtipos, el A y el B. Y esta es la distribución a nivel mundial. Lo que nos interesa a nosotros es que, como la autora demostró, el que predomina es el genotipo 1. Entonces ya nosotros le hicimos al paciente, digamos, sus generalidades. Ya sabemos que tiene hepatitis C. Antes de empezarlo a tratar, ¿qué hay que saber? Bueno, primero que tenga un hígado que esté funcionando bien, que tenga buena coagulación, que tenga, calcular el estadio de Child, es decir, si el paciente tiene cirrosis, saber si es un A, B o C, ¿verdad? Porque un paciente descompensado tiene más riesgo con el tratamiento que un paciente que está compensado. Su carga viral cuantitativa, es decir, que nos den el número, y esto se va a medir al inicio del tratamiento, al mes de haber dado el tratamiento y 3 meses después de finalizar el tratamiento. Esa es, digamos, la tendencia que uno debe saber. Y el genotipo lo pongo como algo que sí se puede utilizar, pero que quizás va a ir quedando en desuso. Entonces, una vez que ya tenemos al paciente con su virus positivo, su carga viral, debemos de saber qué grado de daño tiene en el hígado. Y puede hacerse de manera directa con una biopsia hepática, que es lo que hacíamos hasta hace muchos años, con los riesgos de muerte por hacer una biopsia hepática, y eso hay que admitirlo. Y a uno le daba miedo cuando uno hacía las biopsias, ¿no? Todos nos recordaremos, me imagino que todos hicimos hasta ciertos años que ya se cambió esa temática, donde el estudiante ya no toca al paciente, el residente ya no hace una biopsia, pero antes todos, por lo menos, hicimos una biopsia hepática. Bueno, estos son los test, y que para fines prácticos su denominación, cada uno tiene un nombre diferente. Este es el fibrotest, que consiste en que uno le sacan, piden la prueba, le sacan sangre, miden ciertos valores, estos valores se meten a una página donde uno paga y le contestan a uno qué grado de fibrosis tiene el paciente. El problema es que uno tiene que pagarle a esa página para que le digan qué grado de daño tiene, y eso es un test en sangre. Hay test más sencillos, que son los midiendo las transaminasas. Por esta fórmula, con el conteo de plaquetas, y nos puede decir a nosotros qué grado de fibrosis tiene el paciente. Y el problema es que es un test que se ven muy fáciles de hacer, pero al ser algo fácil, como casi todo en la vida, no es tan sensible ni es tan específico. Entonces nos puede orientar, pero no nos puede certificar de que el paciente tenga efectivamente lo que nos estamos midiendo. Entonces las formas, digamos, más utilizadas y más recomendables siempre son la biopsia hepática, ¿verdad? Que no vamos a hablar de ella hoy. Y digamos lo que se recomienda en las guías internacionales es la medición con el FibroScan, que el FibroScan lo que mide es la fibrosis que hay en el hígado, ¿verdad? Entonces, no es que esté frío ahí el señor, sino que le van a hacer el test de FibroScan, ¿verdad?
está Ahora pensando. se mostrará cómo se hace un estudio fibroescan. El paciente se acuesta sobre la espalda. Se recomienda poner la mano derecha detrás de la cabeza. En algunos casos es conveniente que mueva los pies para el lado izquierdo, para que el espacio intercostal se haga más amplio. Se deberá poner una gota de gel sobre la punta de la sonda, para que la onda se pueda propagar con facilidad. Para lograr medidas válidas, primero se deberá localizar el apéndice sifoide, justo arriba del esternón, y de ahí se traza una línea perpendicular hacia el hígado. La posición debe evitar las costillas. Ahí se posiciona la sonda en el lugar seleccionado. La sonda debe estar perpendicular al paciente. La presión que se debe ejercer sobre el paciente se monitorea por el equipo. Es decir, el equipo muestra cuándo es propicio hacer el disparo. Los resultados se muestran en la pantalla, tanto los de fibrosis como los de capa, es decir, esteatosis hepática. La interpretación del estudio debe ser elaborada por el médico especialista. Bueno, entonces eso es en resumen lo que es el FibroScan. Se dan cuenta que es un procedimiento bastante sencillo, durará entre 5 a 10 minutos y tiene una sensibilidad del 95% para diagnosticar cirrosis en el paciente que verdaderamente tiene cirrosis y para descartar que no tenga cirrosis, digamos que esté sano, en una sensibilidad arriba del 80 y una curva y una curva de especificidad arriba del 91%. Entonces, ustedes saben que todo lo que está arriba del 80 es algo válido. Entonces, esto se ha comparado con la biopsia hepática y esta es su explicación lógica, que un tejido líquido, las ondas se transmiten más rápidamente. Entonces él va a medir la velocidad cuando entra y sale y va a dar 10 medidas, y esas medidas con un promedio, claro, con una interpretación de una persona que sepa del estudio, nos va a determinar si el paciente tiene o no cirrosis hepática. En un paciente con hepatitis C, ese es el valor que uno no debe tener, porque 12.5 indica cirrosis hepática, ¿verdad? Y se usa para diferentes enfermedades, hepatitis B, esteatosis hepática por alcohol, y dependiendo de dónde va cayendo el número, que se llaman los kilopascales, que indican el grado de dureza, le va a decir a uno qué daño tiene el paciente. Bueno, entonces uno, digamos, ya tiene a su paciente que sabe que le hizo una prueba y va a especificar qué tratamiento va a hacer. Ya lo tiene completo, ya tiene uno, digamos, la carga viral, ya tiene el genotipo, ya tiene qué función hepática tiene y ya tiene el grado de fibrosis. Entonces la parte que viene es qué va a hacer con el paciente, que es lo que vamos a hablar acá. Bueno, yo les decía que hasta hace unos años nosotros estábamos en esta pelea y curábamos a la mitad de los pacientes de hepatitis C. Y donde se daba interferón, que se inyectaba cada 3 días o se inyectaba cada semana, y como les decía, era un dolor de cabeza, y aparte se daba ribavirina, que la ribavirina causaba mucha anemia en el paciente, o efectos secundarios. Entonces eso, no solo la probabilidad de curar era baja, sino que la probabilidad de que abandonara el paciente era bien alta. Entonces esto se ha ido cambiando a través de lo que se llaman los medicamentos antivirales de acción directa, que se empezaron a utilizar en el mundo aproximadamente en el 2013, y con estos la tasa de curación, que al principio era de menos del 10%, llegó a cerca del 95%. Entonces, ¿cuáles son estos medicamentos que vamos nosotros a revisar? Bueno, la estructura del virus C es así larga y tiene estas regiones, y sobre estas regiones, que se llaman las proteínas no estructurales versus las proteínas estructurales, se crearon unos medicamentos que van a inhibir cada región. Entonces se dividen en 3 tipos: los llamados inhibidores de proteasa, los llamados inhibidores de la región NS5A y los inhibidores de polimerasa o inhibidores de la región NS5B. A cada uno se les conoce como Previr, Advir o Buvir. Entonces es la forma en que uno se puede orientar. ¿Qué es lo que uno va a dar? Entonces, ya viéndolo un poquito de forma más directa, podemos ver
están los inhibidores de proteasa o PREVIRS, están los inhibidores de polimerasa, que son dos básicamente, y la piedra angular es el sofosbuvir, y están los inhibidores de la región NS5A, que se llaman los ADVIR. De estos teníamos hasta el 2015, y conforme ha venido la evolución se han agregado pues estos otros medicamentos, exactamente, que básicamente han sido los VIR, los de mayor digamos uso en los últimos meses, y estos que se han utilizado también para combinar uno con este, o uno de este con uno de este, o uno de este, uno con este, para tratar de atacar el virus desde cualquiera de sus fases de evolución que están aquí referidas, ¿ya? Entonces lo atacan por cualquier lado para tratar de evitar que el virus se siga reproduciendo y matarlo. Entonces, uno, ¿qué es lo que busca de un medicamento? Yo puse que eran agentes antivirales, pero es lo que uno busca con cualquier medicamento que le da a un paciente: que tenga potencia, que mate a todos los virus, que no tenga resistencia, que sea seguro, que sea un corto tiempo de tratamiento, que la vida media de las tabletas y el número de tabletas sea lo menor posible, que no tenga interacción y que sea fácil de tener. Eso sería el medicamento ideal. La idea entonces es simplificar el tratamiento, corta duración, que no use interferón porque ya les dije cómo nos iba, que no use o lo pueda utilizar la ribavirina, y que sea una carga reducida de pastillas. Entonces, lo que hicieron, digamos, fue hacer combinaciones de estos medicamentos, y las tasas de curación, como ustedes pueden ver, tanto en pacientes cirróticos como en pacientes, digamos, no cirróticos, oscilaban generalmente arriba del 90% al combinar el sofosbuvir más ledipasvir, daclastavir más azabovir, daclastavir más sofosbuvir, y dependiendo de donde ustedes lo quieran poner, siempre estaba arriba del 90%, excepto cuando se utilizaba solo uno de los medicamentos con ribavirina. Entonces dijeron, bueno, si lo damos por 12 a 24 semanas, tenemos una tasa de curación de cerca del 90%. Y cuando lo vieron con el genotipo más frecuente, que era el genotipo 1, y vieron que el paciente nunca había recibido tratamiento, cuando compararon solo dando el sofosbuvir sin ninguna combinación de los otros, pero cuando lo combinaban con, entre ellos, sofosbuvir y ledipasvir, se dieron cuenta que las tasas de curación pueden ser de cerca del 99%. Entonces dijeron, bueno, sí, nos funciona el hacer mezclas de medicamentos y tratamientos cortos de 12 hasta 24 semanas. Entonces decían, ¿podría funcionar lo mismo con cirróticos? Porque a uno le da miedo tratar un cirrótico. Como con no cirróticos, se dieron cuenta que la respuesta podía ser muy similar en ambos. Entonces, siempre utilizando de 12 a 24 semanas, es decir, que el paciente tomaba en promedio 3 meses a 6 meses de tratamiento. Entonces dijeron, bueno, los medicamentos que están libres de interferón y que se combinan nos sirven para tratar cerca del 90% de todos los casos de hepatitis C. Entonces ya vino la guerra, digamos, de medicamentos, y se dieron cuenta que al revisar 13,000 casos que habían tomado con ledipasvir, sofosbuvir, independiente de que fueran cirróticos o no cirróticos, que usaran o no ribavirina, la tasa de curación andaba arriba del 94%. Independientemente si era cirrótico o compensado. Pero dijeron, bueno, está muy bien esta combinación, veamos las otras, vamos a usar más medicamentos, 4, a ver si curamos más, y realmente la diferencia en 4,260 casos fue un 3% más. Entonces dijeron, bueno, está bien, usemos 2, y algunos dijeron, bueno, probemos 8 semanas. 12 es el tiempo mínimo. Y probaron con 8 semanas y la respuesta fue muy similar. Sin embargo, se dieron cuenta que cuando disminuían el tiempo de tratamiento, digamos, había menos efectos secundarios. Pero también se dieron cuenta que a pesar de que subieran a 24 semanas, los efectos secundarios seguían siendo no más allá del 11%. Entonces dijeron, bueno, hagamos una propuesta, ni 8 ni 24, quedémonos en 12. Y 12, digamos, fue y es la opción terapéutica que se recomienda en este momento.
y por puras análisis estadístico, ¿no? Entonces ya sabemos que tratamiento de corta duración, sin interferón, usar o no ribavirina, una carga reducida de pastillas. Alguien dijo, sería bueno que en lugar de darles 2 tabletas, diéramos una. Entonces juntaron 2 en una tableta. Entonces así es como se está dando ahora. Tabletas combinadas que, digamos, funcionen eficazmente. Pero alguien más dijo, miren, sería bueno que la tableta matara todos los genotipos, independientemente del que tenga el paciente, y entonces veamos si podemos crear un medicamento así. Y entonces hicieron esta combinación sofosbuvir-velpatasvir, y utilizaron todos los genotipos excepto el 3, porque es el que más resistía a las primeras combinaciones, y se dieron cuenta que casi tuvieron un 99% de respuesta al tratamiento. Entonces dijeron, bueno, si ya eliminamos la posibilidad de un genotipo, utilicemos esta combinación. Pero existió un problema muy pequeño, que ustedes saben que en los europeos y los gringos todo lo hacen grande, que resulta que tiene una cierta variante asociada de resistencia, que independientemente que la tenga uno o no, igual lo va a matar, pero digamos, en lugar de ser un 99% va a ser un 94%. Entonces dijeron, no nos gustó esa combinación porque no llega al 100%, pero al igual probémoslo, digamos, en pacientes cirróticos, y se dieron cuenta que también funcionaba muy bien. Bueno, entonces dijeron, bueno, entonces un medicamento que tenga los dos, que funcione para cirróticos y no cirróticos, si les va bien, esta podría ser una fórmula adecuada. Pero bueno, alguien dijo en Europa, no me gusta que tenga esta reacción, y tampoco me gusta que el genotipo 3, porque no lo incluyeron. Entonces alguien revisó el genotipo 3 y se dieron cuenta que inclusive con el genotipo 3 tenía una tasa de respuesta del 100%. Entonces dijeron, bueno, esta es una buena combinación. Pero como esta es una guerra también de compañías, dijeron, no les va a funcionar en el paciente cirrótico descompensado, en el Child B y C. Entonces alguien incluyó pacientes con Child B y C, que es un riesgo alto, pero se dieron cuenta que a las 12 semanas había hasta un 94% de terapéutica eficaz, sin que el paciente se muriera o se complicara. Entonces dijeron, bueno, sí sirve para pacientes también descompensados, pero tiene que ser mínimo 12 semanas, ¿verdad? Porque alguien había planteado menos tiempo. Y alguien dijo, bueno, si adicionamos la ribavirina, a pesar de los efectos secundarios, puede funcionar. Entonces se plantea que esta es una buena combinación, pero, como les digo, esta es una guerra de compañías, y entonces alguien dijo, voy a hacer otras combinaciones. Y las combinaciones actuales, ya que incluyen el sofosbuvir y el edapasvir, que eran de las primeras generaciones, estaban luego el sofosbuvir más el velpatasvir, que mata todos los genotipos, y ahora está uno que actúa también de forma similar, que es esta combinación, glecapravir más el pibentrasvir. Y dicen, bueno, esta combinación, específicamente como el genotipo 1 es el más frecuente, utilicemos esta, que es también de una tableta al día. Y entonces así se vino toda la guerra de medicamentos, pero en resumen, la posibilidad de uno eliminar el virus con los nuevos medicamentos oscila cerca del 95 a 99% de las veces, tomando una tableta al día por 12 semanas. Entonces, la combinación que ustedes quieran escoger, las dos que les mencioné de entrada, sofosbuvir más ledipasvir o sofosbuvir más velpatasvir, que actúa contra todos. Con la pequeña cuña que esto tiene cierta resistencia en algunos casos, y que si al paciente no le pega tiene que usar uno u otros medicamentos. Pero bueno, vino otra casa médica y dijo, estas combinaciones también son buenas, y como ustedes pueden ver, le pega todo. Ahora, esto es difícil a veces de interpretar, pero uno los puede conocer por sus nombres comerciales, y es la única diapositiva donde voy a hablar de nombres comerciales, para que los conozcan: el Harvoni, el Epclusa, el Cepateir y el Maviret. Yo no sé por qué le ponen esos nombres, pero es nombres que ellos escogen, ¿no? Entonces, digamos, esos son los nombres como que coloquialmente uno los conoce. Entonces le dice, ¿cuánto le diste Harvoni? Le diste tanto. ¿Cuánto le diste Epclusa? Tal. Ahora, también está la disposición o no de tener un medicamento.
Y hay que saber que las combinaciones eliminan más del 95% de los casos y los efectos secundarios son tan pocos que generalmente lo que el paciente se queja es que tiene fatiga o tiene insomnio o que le duele la cabeza. Pero eso lo da hasta cualquier medicina que uno tome para otra cosa, ¿no? Así que es algo que no nos puede contraindicar un tratamiento y solo hay que tomar en cuenta ciertas elevaciones en las pruebas que al paciente, al médico que no está experimentado esto puede decir, uy, el tratamiento está fallando. Pero son efectos que son tan pocos que no limitan el dar un tratamiento. Si nosotros vamos a pensar y la disponibilidad que tenemos en Guatemala, y conociendo que son medicamentos que actúan sobre todos los genotipos, la primera opción tendría que ser esta para un país como Guatemala. La segunda opción tendría que ser esta. Y la tercera opción tendría que ser esta. Esta tiene la característica diferente a las otras, es que esta funciona, esta combinación, para pacientes con enfermedad renal avanzada en hemodiálisis, que tengan poca tasa de filtración glomerular. Entonces, la pueden dar uno tranquilamente en el mismo tiempo de tratamiento y la posibilidad de efectos secundarios es tan baja que, digamos, está ya utilizado a nivel mundial para pacientes en hemodiálisis. Y también se utiliza en pacientes con cirrosis descompensada. Pero si nosotros vamos a un país como Guatemala, esta sería nuestra opción. El problema es que esta sería nuestra opción si tuviéramos los medicamentos los 3 en Guatemala, pero no los tenemos. Entonces yo tendría que cambiar el orden y les diría que la primera opción sería esta porque es un medicamento que ya está aprobado en el país. Con la salvedad que este no funciona con el genotipo 3, pero como hay tan poco genotipo 3, entonces esta sería nuestra primera opción, que sería el sofosbuvir más el edipasvir. La segunda, si uno lo tiene, pues sería utilizar esto en el genotipo 3. Y si tiene un paciente renal, pues bueno, seguiría siendo la opción esta. Estos dos, ninguno es opción en el paciente renal porque el sofosbuvir no se metaboliza adecuadamente porque va por el riñón, entonces hay altas concentraciones en el paciente que está, digamos, con fallo renal. Entonces para nada se haría esto y la recomendación sería conseguir uno de estos. ¿Cómo es la dosis? Una tableta al día de cada una, excepto esta, que son 3 tabletas al día. Aquí está la combinación de los medicamentos, que la cantidad en miligramos. No se afecta por la comida en la mayoría de las veces, así es que tampoco hay ese limitante. Entonces casi nosotros estamos viendo ante una droga ideal, o ante unas drogas ideales, porque no hay efectos secundarios, poco tiempo de tratamiento, y uno dice, bueno, ya descubrimos el cielo con esto, pero el cielo siempre tiene su camino, ¿no? Y es lo que tenemos nosotros que pensar. Esto es lo que recomienda la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, cómo, dependiendo del genotipo, cómo usar las combinaciones. Esto es lo que recomienda para el genotipo 1 la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, y pone una salvedad de hasta 8 semanas en paciente que se encuentre en perfectas condiciones, que se acabe de contaminar o paciente que sea una hepatitis aguda, podemos reducir el tiempo de tratamiento. A nosotros no nos parecería importante reducir un mes. A alguien que va a tomar un mes más no sería importante. El problema es el costo de los medicamentos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que uno hace después que ha dado el tratamiento? Ve la carga viral, ve durante el periodo de tratamiento que a las 4 semanas baje y que se mantenga, y que si el paciente llega a 3 meses después de haber finalizado con que la carga viral está negativa, es que el paciente está curado de la hepatitis C. O sea que en 6 meses nosotros podemos saber un paciente que tiene una enfermedad de 20 años se puede curar de una enfermedad que potencialmente es mortal para él. Fracasos en las terapias no creo que sería algo para estar discutiendo, porque nuestro interés es saber cómo tratar al paciente de entrada, y con las tasas de recaídas y de rebote tan bajas que hay, es casi, digamos, una fase que casi se dedicaría para aquellos pacientes que tengan muchas condiciones asociadas. Entonces en esos casos sí valdría la pena uno ponerse un poquito más a estudiar en cuanto a que no tengan estas variantes de reacción, y que sería muy limitada si nosotros tenemos un medicamento que no tenga contra este tipo de reacción. Es decir, digamos una combinación de medicamentos que nos permita eliminar, aunque no conozcamos nosotros estas variantes que se llaman VAR o RAB, variantes asociadas a resistencia al tratamiento, que son tan pocas que casi es una justificación para uso a nivel internacional, más que con países como el nuestro.
Si el paciente no le va bien con esas medicinas, es decir, el 3 o 4% que quedan mal, existen todavía otras opciones donde ya combinan 3 medicamentos que tienen una tasa de curación, ¿verdad?, que puede oscilar hasta cerca del 96%. Es decir, que aunque el paciente lo hayamos tratado mal, tenemos un chance de poderlo curar como segunda opción. ¿Por qué es bueno eliminar el virus? Por esto. Esta es una diapositiva bastante vieja, pero dice, con pacientes que han tenido respuesta viral y los que no han tenido, de los que han tenido respuesta viral hay menos probabilidades de compensar el hígado, menos probabilidad de trasplante, menos probabilidad de cáncer de hígado y menos probabilidad de muerte. Por eso es que hay que eliminar el virus. Y ahora viene la pregunta, ¿solo el médico hepatólogo o el gastroenterólogo lo puede tratar? No. Este estudio de 600 pacientes tratados en Estados Unidos fueron distribuidos por gastroenterólogos, médicos generales y enfermeras que fueron capacitadas y observaron que la tasa de respuesta es muy similar independientemente del médico que lo haya tratado. Es decir, que no son medicinas que están limitadas solo a cierta categoría de médicos, sino que puede utilizarse fácilmente, digamos, con un entrenamiento corto para el tratamiento de la hepatitis C. Es decir, no hay que tenerle el miedo. Entonces, en Guatemala lo podemos hacer. Yo digo que sí, ¿verdad? Y viene la pregunta, mire doctor, ¿medicamentos genéricos funcionarán? Porque esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Y por qué pregunto esto de medicamentos genéricos? 62% de las personas que viven con hepatitis C están en países marcados aquí, es gente que no tiene acceso a medicamentos. Entonces, nosotros somos un país que no tiene acceso a medicamentos, diga lo que diga el ministerio, no tenemos acceso a medicamentos, entonces tendríamos que buscar en medicamentos genéricos que tengan buena calidad, que nos ayuden a tratar pacientes. Y este estudio comparó los trials generales del mundo frente a medicamentos genéricos y observaron que la tasa de curación es muy similar. Es decir, que utilizar un medicamento genérico de buena calidad, o sea, reconocido o bien estudiado, nos sirve para eliminar casi cualquier virus que podamos tener. Esto es un ejemplo, esto solo es un ejemplo de casos que hemos manejado en lo privado. Con genéricos, si se dan cuenta que de 11 casos de genéricos, el 100% tienen respuesta viral sostenida y 100% eran cirróticos, 2 de ellos descompensados. Ahora, a pesar de que tratamos estos 2 pacientes acá, que sí tuvieron respuesta viral sostenida, tuvieron que llegar a trasplante hepático posterior. Pero bueno, es una de las complicaciones que hay que esperar de este problema de la hepatitis, que la cirrosis quizás los agarramos muy tarde y uno desarrolló un cáncer hepático, entonces tuvimos que trasplantarlo y afortunadamente está muy bien. Y el otro paciente lo tratamos después de que lo trasplantamos, o sea, se trasplantó primero y después le dimos tratamiento cuando ya vinieron estas nuevas drogas. Ese es el problema. En Estados Unidos esto vale en esas combinaciones tan bonitas que yo les puse, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿se compran un Ferrari o se toman su medicina? Esa era la pregunta que le hacían a la gente, ¿no? Entonces decía, bueno, me tomo la medicina y después me compro el Ferrari. Y les funcionaba. Pero esto es algo que está alejado de nuestro país y casi solo el paciente con seguro, los únicos que pudimos tratar, por eso hay tan pocos casos que puse yo de tratamientos originales, porque solo los pacientes con seguro lo podían tratar y el seguro todavía le ponía problemas a uno. Entonces, el promedio es $77,000 para 3 meses de tratamiento. ¿Ok? En Guatemala, El Salvador y Honduras, el costo promedio es de $1,200 por meses para el Estado. Pero si yo quiero tratar a un paciente en lo privado, no me dejan que el paciente pague esa cantidad por la medicina y le obligan a que pague en promedio $15,500 por 3 meses. Es decir, no son 77,000, pero son 15,500, ¿no? Entonces, esto es lo que está promoviendo una compañía que distribuye el producto acá. Y como le dije, no iba a hablar más de nombres comerciales y no lo voy a hacer. Pero esto también a mí me suena ilógico, que si yo tengo un paciente que me pueda recibir un tratamiento por $1,200, tenga yo que obligadamente conseguir los 15,500. Entonces eso tampoco me suena para un país como el nuestro que tengamos que hacer. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, vamos a los genéricos. El costo de los genéricos oscila entre $1,200 y $1,400 por 3 meses para este año.
Entonces suena lógico que uno tiene que buscar, digamos, algo que no tiene en su país en otro lado, y lógicamente es una buena posibilidad. Así es que no hay que tenerle miedo a los medicamentos, lo que yo quería demostrar ahora, ni tampoco hay que tenerle miedo a los genéricos, ni tampoco hay que tenerle miedo a las casas médicas, digamos que con su gran cantidad de dinero quieran intimidarlo a uno para tratar a un paciente. Las guías nacionales, que sea lo más importante que habría que hacer, donde deberían de participar un representante de cada una de las especialidades de Guatemala que tengan que ver con esta enfermedad, y estas recomendaciones que sean para todos, digamos, para todo el país. La autora ya lo habló. Y pues bueno, esto para finalizar, todo esto que yo les resumí se puede hacer de una manera un poquito más rápida, y les muestro en este ejemplo. Es una app donde uno dice, bueno, tengo un paciente que dice que tiene genotipo 1A, que tiene 100.000 de carga viral, no tiene polimorfismo porque nosotros no lo medimos en Guatemala, tiene en el FibroScan F4, podemos subir. Es un ChaiLab, uno marca aquí, dice ChaiLab. ¿Puede marcar acá? ¿Puede cambiar y marcar acá? Aquí, aquí. Aquí. O sea, lo va cambiando uno. Siga bajando, por favor. Nunca ha recibido tratamiento. Es naive, que es lo que se conoce. Y cambiémosle acá y pongamos esta, por favor. Presiona aquí. Sigamos bajando. Baje más. Pesa 70 kilos y no tiene interacciones de drogas. Baje todo y nos dicen qué medicamento usar con mayor certeza. Lo que está en verde es el que se puede usar, ¿verdad? Entonces no necesitan un gastroenterólogo ni un hepatólogo para que les diga qué hacer. O sea, solo con ser médicos, con la capacidad que tenemos y con la capacidad de analizar al paciente, y los casos que se salgan de la regla, ya sea que sean renales, que tengan una enfermedad seria asociada, bueno, esos pueden ir con el gastroenterólogo o el hepatólogo, pero los demás se pueden buscar, y les puse por eso los nombres comerciales para que tengan una orientación de qué medicamentos uno puede dar fácilmente, y le dice el tiempo de duración del tratamiento.